nombre, Él está en medio de nosotros. Y aquí no hay dos o tres, sino hay muchos. Entonces, Dios está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Dele gloria a Dios, hermano. En San Mateo, ahí mismo, hermanos, capítulo 28, el 20. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Dios nos ama. Dios ama a sus hijos. Dios honra a quien honra. ¿Sí? En la palabra de Dios nos dice o nos enseña, 1 Samuel, capítulo 2, 30. No vayan, yo se los leo, hermanos. Por tanto, dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, hermanos, Dios está siempre atento a nuestras necesidades. Amén, hermanos. Y responde la oración de los creyentes fieles. Note esto, hermano, que dije creyentes fieles. Es decir, lo que estoy diciendo es que no podemos ser personas de doble ánimo, ya que esto nunca producirá una respuesta a nuestras necesidades, sino una inestabilidad a nuestras determinaciones. ¿Sí? Y lo podemos ver en Santiago capítulo 1, el verso 8. Santiago 1, verso 8. ¿Lo tienen, hermano? La palabra de Dios dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, hermano. Es decir, dudoso. Un ejemplo. Ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos metas, proyectos, planes a seguir. Pero ¿qué pasa en el transcurrir de esos planes a seguir? Cuando pasamos por circunstancias o problemas, ¿nos paramos ahí? ¿Nos detenemos? No, hermanos, porque eso es dudar. ¿Sí? Debemos de seguir adelante, ¿sí? Porque Dios quiere que no retrocedamos. Amén, hermanos.
En la palabra de Dios nos dice que entreguemos todos nuestros planes, todo plan. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Él obrará a favor de nosotros, ¿sí? Y solamente Él, hermanos, ¿sí? Cuando exista duda, oremos a Dios y entreguemos nuestros planes, nuestros propósitos a Dios, creyendo que Él obrará a favor de nosotros. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, para alcanzar las bendiciones de Dios en todo aspecto de nuestras vidas, tenemos que desarrollar y vivir un nivel de fe extraordinario. Si me acompañan, hermanos, podemos ver cuando alcanzamos o cuando vivimos esa fe, ese nivel extraordinario de fe. ¿Qué es lo que sucede? Y si me acompañan a Deuteronomio capítulo 28, el verso 7 y 8. ¿Lo tienen, hermanos? 7. Dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. La gloria es para Dios, hermanos. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, hermanos. La gloria es para Dios, hermanos. La gloria es para Dios. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Se está fijando? Que cuando desarrollamos y vivimos un nivel de fe extraordinario, estas bendiciones son para nosotros, hermanos. Amén, hermano. Ahora regresemos al pasado, a la historia. En la palabra de Dios nos dice, todos sabemos la historia de Moisés con el pueblo de Israel. Nuestro Padre Celestial operó con el pueblo de Israel a través de Moisés. Todos sabemos que fue liberado de la esclavitud. Y Moisés los condujo o los guió a la tierra prometida. Pero Moisés les advierte o les dice que no olvidemos y que obedezcamos las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, si queremos recibir bendiciones, tenemos que ser obedientes, fieles, y debemos de cuidarnos, de no olvidar
lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Amén, hermanos. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 6, el verso 12. ¿Lo tienen, hermano? La palabra de Dios dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Está entendiendo, hermanos? Porque cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, es allí y es entonces que somos conducidos, que somos guiados a la arrogancia y a la desobediencia. Y llegamos a pensar y a actuar o a decirle a Dios que por nuestra fuerza y voluntad tenemos lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Y todos sabemos, hermanos, que no es así. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Gloria a Dios. Porque nos podemos dar cuenta, hermanos, que cuando nos sentimos tristes, Él está al lado de nosotros. Porque cuando estamos desanimados, Él nos anima. Porque cuando nos falta fuerzas, Él nos da la fuerza. Porque cuando tenemos miedo, su palabra nos dice: no temas, ni desmayes, yo estaré contigo por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, como les dije al principio, estamos viviendo en un tiempo muy malo. Estamos en medio de una guerra. Las condiciones del mundo empeoran cada día más. Y si nos fijamos en esas cosas, podemos caer. Podemos ser heridos en el campo de batalla. Recordemos, hermanos, que somos guerreros de Dios. Amén, hermano. Ahora bien, como fieles cristianos que somos, no podemos bajar nuestra guardia en ningún momento. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8 y 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que estar siempre alertas y preparados para luchar. Pero no luchar con nuestras propias fuerzas.
sino que tenemos que enfrentarnos a nuestras situaciones con el poder de Dios. Es decir, tenemos que desarrollar y ejercitar una fe extraordinaria. Pregunta, hermanos. ¿Qué sucede cuando desarrollamos este nivel de fe? Cuando aprendemos a confiar en Dios y desarrollamos una fe extraordinaria, sucede que comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. También sucede que Dios, Jehová, derrota a nuestros enemigos que se levantan contra nosotros. También sucede que Dios nos da la fortaleza para resistir y combatir toda fuerza del mal. Ahora bien, los enemigos que se levanten en contra de nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestra iglesia, la palabra de Dios nos dice o nos enseña: por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán delante de ti. ¿Amén, hermanos? Cuando aprendemos a confiar en Dios y desarrollamos una fe extraordinaria, o vivimos una fe extraordinaria, la palabra de Dios nos dice así, hermanos: Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, que Dios promete su bendición toda, hermano, toda, ¿sí? En nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros familiares, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hasta en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos que confiar en Dios en todo y para todo, en todo momento, en toda hora. También debemos de ser obedientes a su palabra, fieles. Tenemos que conducirnos a una vida que refleje la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, Dios quiere obediencia. ¿Sí? Dígale a su hermano que está a su lado: la obediencia produce bendición. La obediencia produce bendición. ¿Lo creen eso, hermanos? Amén. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde lo único que se escucha hablar son problemas económicos, tensiones raciales, también guerras, violencias, terrorismo, también esas filosofías o esos conceptos de hombres
que son aprobados, que son aceptados. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ahora bien, hermanos, la verdad de Dios quieren sustituirla, quieren reemplazarla. La verdad de Dios quieren reemplazarla. Todos entendemos y podemos, hermanos, que nuestro gobierno ha aceptado, ha afirmado que los homosexuales, que las lesbianas, y no tengo en contra de los homosexuales o de las lesbianas, porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Amén, hermanos. Ahora bien, todos sabemos que se pueden casar. Ya no solamente 2, sino 3. También aprobaron que toda jovencita o no jovencita, cuando está embarazada, puede abortar o no. Y nadie se lo impide. Estos principios están siendo violados, porque la palabra de Dios nos enseña en sus mandamientos, dice: no matarás. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer y que se unan para fructificarse. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando, que a Dios le están dando la espalda. Ahora bien, hermanos, si me acompañan, en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. ¿Lo tienen, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser sustituida, no puede ser reemplazada. En la palabra de Dios nos enseña que pasarán la tierra y los cielos, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos míos, lo que sí puedo asegurarles de que este mundo lo que necesita más es a Dios. Todas esas heridas, esas tensiones y problemas que existen en el mundo no pueden ser solucionadas o sanadas por los gobiernos o programas sociales. El único que puede solucionar y sanar esas heridas, esas tensiones, es la mano de Dios, hermanos.
Si me acompañan, hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. ¿Lo tienen, hermano? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermanos. Entonces, debemos de humillarnos, orar, buscar de Dios. Amén. Solamente Él puede solucionar, sanar esas tensiones, esos problemas, esas situaciones. Solamente nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Dios te necesita. Dios necesita de ustedes, hermanos. Y también lo que el mundo necesita es que se levanten hombres y mujeres, poseedores y vividores de una fe extraordinaria, que prediquen la verdad de Dios, que prediquen la palabra de Dios. Como fieles cristianos y poseedores de una fe extraordinaria, tenemos que comenzar a ver los problemas que nos rodean, no como problemas, sino comenzar a ver como una oportunidad que Dios nos brinda para predicar su palabra y para glorificar a Dios. En la palabra de Dios, hermanos, nos enseña en San Mateo capítulo 5, el verso 16. ¿Lo tienen, hermano? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Hermanos, ya para concluir. Todos sabemos que este mundo está en decadencia cada día que pasa, pero la gloria de Dios llena toda la tierra, hermanos. Y lo único, gloria a Dios, hermanos, y lo único que tenemos que hacer es buscarla, acercarnos más a Dios. Busquemos a Dios en todo momento, en todo instante, a toda hora y en todo tiempo. También debemos de obedecer su palabra, su verdad, y cambiará nuestra vida para siempre. Busquemos de Dios con un corazón
arrepentidos y humillados. Y su presencia rebosará nuestra vida. ¿Entienden la palabra rebosar, hermanos? Es derramar, abundar mucho. Bendición de parte de Dios. Amén, hermanos. Oremos, hermanos.